Dios te bendiga en esta mañana a todos y cada uno de ustedes. Es un gozo siempre, te diría, estar en la casa de Dios. Y podrías pensar que estás en tu casa, pero creo que en estos días también se ha convertido en un lugar de altar, de adoración a nuestro Dios. Así que eso debe de llenarte de gozo, de alegría. Y como lo decía mi esposo, estamos comenzando mes. Este mes estamos hablando acerca de haciendo discípulos, usando la cita de Marcos capítulo 1, versículo 17 y 18, que es la misma que utilicé para poder compartir contigo este tiempo y esta enseñanza. Créeme que estoy convencida de que este tema durante todo este mes te va a estar dando palabra gloriosa, es decir, te va a ir moldeando. Porque a veces nosotros pensamos, mis hermanos, mientras buscas el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, que son los que vamos a estar leyendo. Una de las cuestiones, de las situaciones que a veces los creyentes viven es que apenas yo le preguntaba a una mujer la semana pasada y que le hablaba de la palabra de Dios. Ella tiene un familiar enfermo, ya muy mal, y ella dice, ha hecho todo. Ella la ha llevado al brujo, le han hecho limpias, le han hecho muchísimas cosas, decía ella, pero no sana. Y yo le decía, ¿y ya intentaste Dios? Le digo, ¿qué Dios? Y ella decía, claro que yo con Dios. Yo le digo a mi mamá, échale ganas, eres hija de Dios. Y entonces el creyente o las personas, y el peor de los casos es que la misma iglesia no conoce el potencial que hay en cada área. Entonces, todas las personas son creación de Dios. No todos son hijos de Dios más bien, pero todos son creación de Dios. 2, cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, pasas de ser solo creación de Dios para ser hijo de Dios. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo produce en nosotros el deseo de decir, Abba Padre, Padre bueno, Padre de misericordia. Nosotros no podríamos decirle a Dios que Él es nuestro Padre si el Espíritu Santo no hubiera hecho la obra en nosotros. Pero pareciera que solo se queda ahí, y que en una ocasión te hablé de que ser cristiano es aquel que sigue los pasos de Cristo y que también se traduce como los ungidos. ¿Por qué? Porque Dios da un plan y un propósito. Pero hay niveles de compromiso, y este mes es el que se te va a estar hablando. Decíamos, cuando somos amigos de alguien, tenemos ciertos límites de amigos, tenemos beneficios de amigos. Cuando somos novios de esa persona, pasamos a otro nivel de compromiso y a otro nivel de beneficios. Y cuando nos casamos con la persona, se incrementa nuestro nivel de beneficios, como también nuestro nivel de compromisos. Y con Dios es algo parecido. Por eso quiero que leas conmigo lo que está ahí en Marcos capítulo 1, versículo 17 al versículo 18. Dice la Escritura: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Por eso el tema que hoy quiero compartir contigo es la importancia de ser un discípulo, pero también de hacer discípulos, como una forma de introducirte al tema que se va a estar llevando todo este mes. Créeme que vas a aprender mucho, no te pierdas los temas. ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios quiere llevarnos a nivel, y a veces, mi hermano, si tú no tienes el nivel de compromiso, aunque tú quieras, no puedes hacerlo. Así sea genial tu idea, así sea muy buena tu idea, sean muy buenas tus intenciones. Es decir, cuando tú llegas a la iglesia de Cristo, y esto tiene todo que ver, cuando llegas a la iglesia de Cristo, por primera vez empiezas a ser un congregante. Pero después de ser congregante, si tú eres miembro de la iglesia, es decir, que la iglesia te ha recibido como miembro de esa iglesia, suben tu nivel de beneficios como tu nivel de responsabilidades. Pero mientras no eres miembro de la iglesia, hay situaciones que no podrás hacer y quizás te puedan parecer injustas, pero Dios es un Dios de orden.
Y tú tienes que aprender a vivir en el orden de Dios. Y ser discípulo es a lo que Dios quiere llevarnos a nosotros. Fíjate algo importante, cuando Jesús resucitó, Jesús no fue a buscar a las multitudes. ¿A quiénes fue a buscar Jesús? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque ¿de qué hubiera servido que Jesús hubiera muerto por nosotros, hubiera resucitado por nosotros, nos hubiera dado salvación a nosotros? Si al final del día, mis hermanos, los discípulos no hubieran hecho su trabajo de ser discípulos. De nada hubiera servido. Tú y yo no hubiéramos conocido la palabra si esos discípulos no hubieran hecho su trabajo. Y el reto de la iglesia Alfa y Omega es que no seas un congregante, que no seas un creyente más, sino que seas un discípulo. Y como pastores hemos tenido el invertir tiempo para crear de ustedes discípulos en todas las áreas. Pero si tú no quieres ser un discípulo, aunque los pastores te querramos enseñar, tú no te vas a dejar y no lograrás llegar a ser discípulo. Quedarás triste, amargado, enojado, como mucha gente se va de las distintas iglesias buscando una iglesia perfecta. ¿Cuál fue el problema? Que nunca quiso ser discípulo. Entonces, esto solo es la introducción, mi hermano. Imagínate el tema como tal. Entonces, si pusiste atención en la lectura que leíamos en estos dos versículos, Jesús pasa por ahí y Jesús les dice, vengan y síganme. Jesús escogió a los discípulos. Después te voy a enseñar cuando alguien se acerca a Jesús y quiere ser su discípulo, pero no quiso el nivel de compromiso que Jesús demandaba. Porque hubo un joven que le dijo que él quería seguirle. Y Jesús le dijo que guardara la ley. Y se le he guardado desde muy joven. Y en el último le dice, bueno, entonces, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. Y dice que aquel ya no pudo llegar al nivel de. Entonces eso te vamos a estar hablando primeramente en estos días que vienen. Pero quiero definirte un poquito qué es un discípulo, porque para que haya un discípulo debe de haber un maestro. Jesús es el maestro de maestros. El término discípulo es utilizado en diferentes áreas y artes hoy en día. Por eso hasta en los en programas ya de hace algunos años decían mi pequeño saltamontes, ¿no? Se han de acordar de qué programa de aquellas generaciones les digo. Hoy en día los que están en disciplinas en diferentes son sus discípulos. El karate les dicen, a ver discípulos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué usan esta frase? Porque la palabra viene del latín que significa discípulos y de discere o disco, aprender. O sea, que el que aprende o el que se deja enseñar, ese es un discípulo. Por eso te decía que en la iglesia Alfa y Omega, claro que nos interesa hacer actividades, claro que nos interesa hacer muchas cosas masivas como lo hemos hecho, pero uno de nuestros mayores intereses es hacer de ti un discípulo. Pero yo puedo tener toda la energía para querer hacer de ti un discípulo, pero si tú, que eres el discípulo, no estás dispuesto a ser como un disco que pueda grabar y aprender, no va a servir de nada. Y es que algo que Jesús trabajó con sus discípulos y que lo vamos a ir viendo también durante todo este mes, es que trabajó con su carácter, trabajó con su personalidad. Pedro, cuando está en el libro de los Hechos, ya no era el mismo Pedro que Jesús sacó de las redes de pescar. Es decir, que Jesús tiene que hacer un trabajo, pero el discípulo tiene que querer hacerlo, mi hermano. Por eso te llevo al primer punto, que es Jesús hizo discípulos. Y puedes ver ahí en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, para que conozcas un poco, mi hermano, porque a veces nos hace falta entender y comprender lo que la Escritura nos dice. Lucas 6, versículo 12 al versículo 16. Recuerda que estoy usando la Nueva Versión. Dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles.
Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Por si no sabías los nombres de los 12 discípulos, aquí aparece. Pero una de las situaciones es que Jesús oró. Yo no sé si a Jesús le fue revelado el rostro o le fue revelada mientras él caminaba y Dios le decía, él va a ser un discípulo. Es que para que tú forjes discípulos, los discípulos deben de tener ciertas características. Y pon mucha atención, porque uno de los puntos que te marco en tus hojas es que Jesús llamó gente con diferentes características. Por ejemplo, Mateo 4 del 18 al 22 te dice que Pedro y Andrés eran pescadores. Mateo 9:9 te dice que Mateo era cobrador de impuestos, es decir, era gente ordinaria y común como nosotros. Y algunos dirían gente del vulgo, o sea, es decir, gente en nuestro léxico mexicano, gente corriente. Decía alguien común y corriente, más corriente que común, pero bueno. Entonces, si Jesús pudo llamar a gente como ellos y hacer de ellos grandes hombres, llevarlos al nivel como un Pedro, que solo con la sombra de Pedro la gente sanaba. Y así encontramos al punto, mi hermano, que los 12 discípulos estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, y lo vas a ir viendo, aprendieron de Jesús. Pero una de las situaciones, a veces hay gente que dice, ¿por qué a mí no me llaman? Es que ¿por qué yo no hago? Es que ¿por qué yo no? Mi hermano, necesitas pedirle al Espíritu Santo que revele tu corazón. Porque si tú no tienes, no las características de conocimiento, recuerda lo que la Escritura dice, que lo más vil, a lo menospreciado, a lo que nadie quería, a esos Dios tomó para avergonzar a los que se creen mucho, mi hermano. Por eso siempre te hemos dicho, tú no te creas mucho, tampoco te creas menos, porque la Biblia dice que cada uno debe de tener el concepto correcto de sí mismo. Ni muy, ni tampoco que te pisoteen. Pero si algo la Escritura nos lleva es a obedecer, a entrar en orden, a entrar en una línea en la cual puedas llegar a ser un discípulo. Mientras no seas un discípulo, lo que tu mano toque se va a secar. Porque un discípulo es aquel que se sienta a escuchar al maestro. Y Jesús llamó a esos 12. Fíjate, el segundo punto que te marqué en tus hojas dice, Jesús los elige para que al aprender pudieran ser difusores del evangelio del reino de los cielos sobre toda la tierra. Marcos capítulo 16, si puedes ir a esa cita, de Marcos capítulo 16, versículo 15 y al versículo 18 para que lo puedas ver. Marcos 14, lo bueno es que ahí lo tienes. Marcos 16, versículo 15 al 18. Fíjate lo que dice la Escritura. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Versículo 17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Versículo 18, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Jesús los eligió para darles un propósito, para darles un fin, pero hay una palabra que no es secreta porque está ahí y la clave es a los que crean. Y es que para que tú creas, tienes que ser discípulo. Jesús les dio muchas pruebas a sus discípulos y a veces en la iglesia no quieres ser discípulo porque no quieres obedecer la orden del pastor. Porque crees que tú sabes más que los pastores o que el liderazgo de la iglesia.
¿Y por qué te digo esto? Porque encontramos a los discípulos cuando van con Jesús y le dicen, Jesús, ya despide a la gente. Ellos creían saber más que Jesús. Ya despide a la gente, Jesús, son muchos. Ya se atardeció y no viven cerca, tienen que irse a otros pueblos. Ya termina, Jesús. Y me encanta Jesús porque cuando eres discípulo de Él, siempre te va a voltear, como decimos los mexicanos, la tortilla, ¿no? ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Ok, sí es cierto, ¿verdad? Tienen hambre. Yo no voy a terminar porque no he terminado. Pero ustedes denles de comer. Y entonces los otros empezaron a sufrir. Y empezaban a decir, ya nos salió peor, ahora Jesús quiere que nosotros demos de comer. Y es que cuando estás en el proceso de ser discípulo, o quien no es discípulo, diría, Jesús está loco, yo mejor me voy. Porque los discípulos aprenden la obediencia y aprenden a ir más allá de los retos. Por eso Jesús miró algo. Se dice que las estadísticas dicen que si vas a contratar a alguien para un empleo, no contrates al más inteligente o al que más sabe. Que contrates quizás al que menos sabe, pero tiene una actitud correcta. Porque con una actitud correcta puede aprender todo. Pero alguien que cree que sabe mucho, tiene un grave problema. No tiene una actitud correcta porque cree que ya lo sabe todo. Y algo que Jesús hizo con los discípulos es que tenían que desaprender. Es decir, tenían que olvidarse de lo que ellos eran para que entonces pudieran aprender de lo que Jesús les estaba enseñando. Ahora fíjate, Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Un discípulo, Jesús escoge a sus discípulos, les da poder, les enseña para que ellos lleven las buenas nuevas que traen libertad, que traen fe, que traen sanidad. Y recordarás este pasaje porque lo hemos estado viendo el mes pasado. Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Es decir, que Dios a través de Jesucristo capacita gente para que continúe haciendo un trabajo. ¿Sabe? Los discípulos son aquellos a los que tú les has enseñado, les has entregado un legado de cómo se hacen las cosas y la persona continúa haciéndolo después de ti. Esos son discípulos. No son discípulos los que se creen más inteligentes, los que creen que lo que están haciendo es correcto, porque para Dios ya te ha enseñado que las buenas intenciones no son siempre la mejor opción. Y un discípulo lo sabe. Mira, y te lo digo para que en tu crecimiento espiritual lo tomes en cuenta. A veces tú puedes tener buenas intenciones. Los hijos de Aarón tenían buenas intenciones. Empezaron a haber una crisis en el pueblo de Dios, eso está en Éxodo, y dice que ellos de buena manera fueron y ofrecieron holocausto a Dios y ofrecieron ofrenda a Dios. ¿Y qué les pasó? ¿Se acuerda? Dice la Escritura que las llamas salieron y los consumieron. ¿Por qué? Porque era fuego extraño. Dios no lo había pedido. Por eso es que aunque tú y yo tengamos buenas intenciones y estás empezando a ser un discípulo, quieres ser un discípulo, tienes que aprender algo que se llama obediencia. Porque no fue el único caso. En la Biblia encuentras muchos ejemplos, mis hermanos, de gente que tenía buenas intenciones y hacía lo que ellos querían. ¿Y qué cree? Algo le pasaba. Y cuidado cuando andes murmurando, criticando, mi hermano, deséchalo de tu vida. Porque un discípulo no murmura ni critica. Un discípulo abraza la palabra de Dios. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque un discípulo aprende de su maestro que la murmuración y la crítica deben de ser quitadas de tu vida. O a menos que quieras vivir lo que le pasó a María,
Dice la escritura que ella no quería ser enseñada por Moisés, sino que empezó a criticar lo que Moisés hacía, lo que Moisés tomaba de decisiones. ¿Y qué le pasó? Le cayó lepra. Cuando eres un discípulo, por eso yo te decía, mi hermano, y te lo comencé diciendo, cuando tienes una relación de amistad con alguien, no te compromete a más que solamente ser amigo, punto. Pero cuando ya eres novio de esa persona, tus compromisos suben. Cuando tú te casas con esa persona, tus compromisos ahora ya no son si quieres, ahora los tienes que hacer. ¿Porque alguien te obligó a casarte? No, tú sabías el paquete que era y lo que hiciste. Los discípulos sabían el paquete que era y lo hicieron. Un congregante que solo es asistente en una iglesia no tiene el mismo nivel de compromiso que un discípulo que se ha sumado al voluntariado de la iglesia. Un discípulo que se ha sumado al voluntariado de la iglesia, si se le dice tiene que llegar a las 10, ¿a qué horas tiene que llegar? A las 10. Mientras que un asistente dice, pues si quiero y voy, si no, no voy. Pero un voluntariado que quiere ser discipulado y que quiere ser proyectado a otro nivel, hay un nivel más grande de compromiso. Por eso Jesús les dijo, quien no dejara padre, madre, esposo, hermanos, hijos, no puede ser mi discípulo. O sea, solo te estoy dando la introducción de todo esto, porque mi anhelo, el anhelo del pastor al poner este tema este mes, es que logres ser un discípulo. Y no ser un asistente que solo está criticando porque quiere hacer su voluntad, porque yo tengo buenas ideas y nadie me hace caso. Pero si no tienes un nivel de compromiso, lo sentimos. Es como alguien quiere venir a tu casa y mandar en tu casa. ¿Qué dirías? ¿Qué pasó si es mi casa? Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a vivir en este aspecto. Por eso decíamos la importancia de ser un discípulo. Es importante que logres tú ser un discípulo. Muchos, en tus hojas te puse, muchos tienen miedo a esta palabra porque creen que es imposible. No, yo no puedo ser discípulo. Yo le tengo miedo al compromiso. Mejor me quedo de asistente nada más. Pero fíjate, podríamos decir que hay muchos que se dicen cristianos porque siguen las enseñanzas de Jesucristo, pero ser discípulo es vivir como Jesucristo vivió en la tierra. Eso es ser discípulo. Los cristianos solo siguen la ideología, la enseñanza que Jesús dio, mientras que un discípulo no solo tiene la enseñanza, sino la hace de su vida. Fíjate Gálatas 2:20. De hecho no te puse muchas citas. Gálatas capítulo 2:20, fíjate lo que dice la escritura. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es decir, un discípulo entiende que ya no vive él, sino el que vive es Cristo en él. No solo pienso como Cristo, vivo como Cristo. Yo les decía a ustedes qué reto tan grande es, y es por la falta de entendimiento que a veces no hemos logrado. Yo siempre, iglesia, te he preguntado, ¿cuántos años le tardó a los discípulos hacer milagros, señales y prodigios? ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio que caminaron con Jesús y después de eso dio un boom su ministerio. Y llegaron a cumplir el propósito y la tarea que se les había encomendado. Y yo siempre he dicho, ¿y cuántos años tienes de conocer a Dios? ¿Cuál será? Porque ellos sí y nosotros no. Si es el mismo Dios, si es mismo Jesucristo, si tenemos la enseñanza, la escritura, entonces el problema no es Dios, el problema no es Jesucristo, el problema no es la Biblia, el problema somos nosotros, que no queremos llegar a ser discípulos,
Que si hoy sí quiero, pero mañana no. Es que esto sí, pero aquello no. No, el discípulo, Jesús les leía, y eso posiblemente te lo enseñemos más adelante, pero Jesús nunca les ofreció paz y descanso a los discípulos. Jesús decía, mi yugo y mi carga son ligeras. Sí, sí es ligera, pero tienes que cargar un yugo y tienes que cargar una carga. ¿Sí va entendiendo? Es decir, Jesús nunca bajó los estándares para que la gente viniera a Él. Jesús hasta corrió a la gente. Jesús hasta le dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Pero regrésense por donde vinieron si gustan, porque los estándares del reino son estos. Si los quieren, síganme. Pero si no, ya comieron, ya bebieron, pueden irse en paz. Y tú dirás, ay Jesús, es que el reino de los cielos es más precioso del valor que a veces nosotros le damos, mis hermanos. Por eso Pedro contesta diciéndole, Jesús, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero Jesús nunca bajó los estándares. Cuando alguien quería seguir a Jesús, le decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir, El Hijo del Hombre no tiene una casa. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una almohada en que reposar su cabeza. Eso dice la Escritura. Y yo creo que durante este mes lo estarás desarrollando y lo estarás comprendiendo. Entonces, Jesús no baja los estándares, mi hermano. Y a veces los que existen en la iglesia, los que están presentes, te cuesta trabajo llevarlos. Entonces ahí estaría la respuesta. Todos tenemos discípulos siguiéndonos, mis hermanos. Es decir, hay gente que te está imitando. Todos tenemos la necesidad indirecta de seguir a alguien. Y qué mejor sería que pudieras seguir la vida de Jesucristo, viéndola en otras personas. Al igual que otras personas quieran ser como nosotros, que quieran aprender de nuestra vida, al transmitir la vida misma de Jesucristo. Los que somos padres te das cuenta que cuando nuestros niños son pequeños te están siguiendo. Pero conforme van creciendo empiezan a buscar a otros para seguir. Y ese es un problema. Porque el problema está en a quién estás siguiendo. Y es necesario ser un discípulo, pero tienes que saber a quién vas a seguir. Porque eso va a influenciar a tu vida. Porque lo que aprendas de esa persona va a descifrar y describir lo que tú quieras ser. ¿Quieres ser alguien próspero, alguien bendecido, alguien que trascienda, alguien que logre llegar muy lejos? Busca a alguien con esa talla. Porque en esta tierra tienes que seguir a alguien. Para nosotros es un compromiso, pero también a veces es un reto ver gente que nos está siguiendo. Y que el discípulo termina hablando como tú hablas, el discípulo termina caminando como tú caminas, el discípulo empieza a hacer lo que tú estás haciendo, hace las locuras que tú haces, empiezas a ver la gente que te está siguiendo. Por eso es importante, mi hermano, ser un discípulo, pero que entiendas que cuando quieres ser un discípulo de Cristo, debes de dejar, o debes más bien de morir a ti para vivir a Cristo. Eso es lo que pasa en el bautismo de agua. Yo espero, mi hermano, que esta palabra esté tocando tu corazón. Y el último punto que tengo para ti, mi hermano, es la importancia de hacer discípulos. Es una orden de Dios para sus hijos. ¿Te acuerdas que leíamos? Lo leímos en Marcos, Mateo 1:17, habla lo mismo. Si quieres ir rápidamente a esta cita de Mateo capítulo 1, versículo 17. Dice lo siguiente la Escritura: así que hubo en total, creo que ahí se me fue, es Marcos 1:17, puedes corregirlo. En vez de Mateo puedes tacharlo y pon Marcos 1:17. ¿Por qué? Porque leíamos que Jesús mismo le dijo, por tanto, id y hacer discípulos. Es decir, la importancia de hacer discípulo, cuando tú eres un discípulo, no es una opción, es una orden. Mira, hay quienes les gusta estar en estos lugares. Hay quienes les gusta usar estos lugares, les gusta cantar, les gusta organizar, les gusta hacer.
Pero ese realmente no es el llamado que Dios nos dio al 100%. El llamado que Dios nos dio a todos es ir y hacer discípulos. Y es lo que la gente no quiere, porque hacer discípulos es invertir tu vida, es vaciar tu vida en la vida de alguien más. Darle tiempo, escucharle, ministrarle conforme a la palabra. Por eso tú tienes que ser un discípulo. Es decir, guardar lo que la palabra dice para que entonces tú puedas enseñar a tu discípulo. Se dice, mi hermano, que hay una estadística que de 10 personas que llegan a una iglesia cristiana y que el pastor las discipula, se quedan 4. Pero que si en el discipulado no solo interviene el pastor, sino los miembros que ya son discípulos, no cualquiera también, no cualquiera, sino los miembros que ya son discípulos, cuidan de ellos, la estadística puede subir a 8. Porque Dios no mandó a que los pastores discipulemos, sino mandó a todo discípulo que tiene que discipular. Y eso es lo que a veces no todos quieren hacer, mis hermanos. Porque quieres enseñar y quieres regañar y quieres hacer todo un show. Pero a través de la escritura eso no es un discipulado. Un discipulado es hablar lo que está en la palabra de Dios, porque tú la estás viviendo. Decía uno de los hombres reformadores, decía, predica con tu boca solo si es necesario. ¿Por qué? Porque tu ejemplo es el que va a trascender. Es una transferencia de vida. Por esa razón tú debes tener un buen ejemplo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 4. ¿Puedes leerlo en casa? Dice la escritura que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. La gente no lee lo que dice tu boca, la gente lee lo que dice tu vida. Y bien es sabido que no somos perfectos, pero que caminamos cada día buscando la perfección nuestra, no la de nuestro Señor Jesucristo. No solo es decir lo que la gente debe de hacer, como los fariseos y los escribas lo hacían. ¿Recuerdas Mateo capítulo 23? Léelo por favor en casa. A veces por tiempo ya no lo leemos, pero Mateo 23 versículo 27 al 32. Jesús siempre se enfrentaba con los fariseos y los escribas y les decía muchas palabras que a mí no me gustaría que dijeran de mí. Una de ellas les decía generación de víboras. Otra de ellas les decía sepulcros blanqueados. Y en algunas ocasiones Jesús le dijo a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque los fariseos y los escribas se conocían, súper bien las escrituras. No eran como hoy la Biblia, eran rollos, pero ellos se lo sabían súper bien. Y le decían a la gente, eres un pecador. ¿Te acuerdas de aquella parte en la que estaba en el altar orando y el fariseo oraba y el publicano pedía perdón y el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como este? Por eso los fariseos no llegaron a ser discípulos de Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a conocer la palabra, atesoro la palabra, vivo la palabra para que otro sea influenciado por mi vida, por lo que estoy haciendo. Tengamos cuidado de no estar señalando y diciéndole a la gente, mira, pórtate bien, siéntate bien, es que tú no me amas, es que tú no contribuyes y el que no lo esté haciendo eres tú. Cuidado. Dicen que a ti te pueden oler la boca y los pies y no darte cuenta. Puedes pensar que son todos menos tú, por el nivel de orgullo y soberbia que en tu vida has influenciado para tener. Un discípulo, mi hermano, tiene que despojarse de ello y tiene que aprender con humildad que si huele la boca y si huelen los pies, primero se huela todo su persona. O primero se lave bien la boca, se limpie los pies y el olor sigue, entonces que busque quién es. Pero quizás eres tú el problema. Los discípulos cambiamos nuestra manera de pensar. Los discípulos eran conocidos porque hablaban como Jesús. Mateo capítulo 26 versículos 72 al 74 te habla algo. Que cuando Pedro niega a Jesús, se le acerca a la gente y ve a Pedro y le dice, este es uno de ellos. Y Pedro decía, no,
yo no soy, y lo niega 3 veces. Y después de esa tercera vez, como la gente seguía diciendo que él hasta hablaba como Jesús, empezó a maldecir. Es decir, que cuando tú tienes discípulos, ellos van a ser como tú eres. La gente va a decir, ay, te hablo igual que él. A veces yo le he tenido que decir a mi esposo, oye, tengo una duda. Veo que fulano, sultana, perengana hablan como yo, o yo hablo como ellas. O sea, han agarrado un esquema, y a veces le digo, entonces no sé si yo estoy aprendiendo o ellos de mí. Porque la gente habla como tú, camina como tú. Recuerdo hace unos años que venía, todavía no me casaba con mi esposo, y venía a buscarlo para hacer proyectos en la iglesia, y llegué y la iglesia estaba cerrada, y dije, híjole, ¿a dónde se habrán ido? Antes no había la comunicación como hoy con los celulares. Y dije, bueno, voy a caminar hacia acá, y cuando camino hacia la esquina veo un grupo de personas que caminaban como mi esposo caminaba, y entonces pongo atención y veo que mi esposo iba adelante y todos lo iban cubriendo. Entonces yo dije, ahí van. Porque a veces hasta eso aprenden, porque lo ves en la escritura. Entonces, por eso es la importancia de hacer discípulos. Pero te repito, si tú no estás siendo un buen discípulo, ¿cómo van a ser tus discípulos? Por eso te hablo de la importancia de ser un discípulo y de hacer un discípulo, mi hermano. Quiero concluir contigo. Es necesario que hagas discípulos a través de tú ser un discípulo. Que tu vida refleje el ser discípulo, aunque suene repetitivo. Que no se hable de nosotros como se habla de los fariseos muchas veces, que era lo que te leía, sepulcros blanqueados. Muchos te exhortan, te dicen sirve a Dios, confía en Dios, cambia ya tu manera de ser, pero ellos no lo hacen. La pregunta sería, y esa pregunta es para cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿eres discípulo de Jesús? ¿O eres como los fariseos que dicen pero no hacen? Yo espero que ese no sea tu caso. Por el contrario, que hoy determines hacer los ajustes en tu vida para que solo con mirarte, con escucharte, la gente sepa que eres una réplica en esta tierra de Jesús mismo. Y quiero terminar con lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45. Y esto apenas comienza, mis hermanos. Por eso te exhorto a que hagas ajustes en tu vida. Dice la Escritura, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque lo que abunda en el corazón, habla nuestra boca. ¿Qué estás hablando, mi hermano? ¿Hay quejas? ¿Hay riñas? ¿Lo que otros te dicen no te parece? ¿Todo está mal? Tienes que hacer ajustes. Dios quiere que seas un discípulo, pero para que seas un discípulo tienes que dejarte ser un discípulo. Mi hermano, las iglesias están llenas de asistentes. Las iglesias están llenas de gente que cree en Dios, pero carece de muchos discípulos. Y la exhortación es que seas un discípulo para que cumplas el llamado de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que si estás en tu lugar, ponte de pie y quiero pedirte que hagas esta oración. Yo no te conozco en tu interior, Dios sí. Y si quieres ser un discípulo de Dios, tienes que pedírselo. Y te vas a topar que te va a poner quizás características, reglas, eso te lo estaremos hablando en esta semana. Y tú tendrás que decir, quiero o no quiero, porque a veces no quieres morir a ti. Pero yo quiero hacer una oración por cada uno de los que nos están viendo. Padre, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias porque es a través de Él y por su sangre y por tu gracia, Señor, que somos limpiados y somos renovados. Esta mañana, Señor, te pedimos que perdones nuestra carencia de entendimiento. Padre, quizás hay corazones orgullosos y soberbios, pero hoy, Señor, habla su espíritu diciéndole, Señor, que es necesario que ordene su vida espiritual, que es necesario que ordene su casa, que ordene su familia. Porque tú que demandas de cada uno de nosotros ser discípulos y hacer discípulos, Señor.
Y nuestra comisión como Alfa y Omega es crear de cada uno de los asistentes un creyente fiel que te ame, no importando la situación, pero un discípulo que sea capaz, completo, pleno y lleno de toda gracia para ir y hacer más discípulos conforme a tu corazón, Señor. Por eso ella habla a sus mentes y a su espíritu, Señor, para que esta palabra haga rema en sus mentes y en sus corazones, y sea un tiempo de hacer ajustes a ellos, porque tu venida está cerca, amado, y queremos entregarte cuentas claras y queremos ser fieles, no entretenernos en cosas y en lo que nosotros creemos que podemos hacer, no, Señor, sino en lo que tenemos que hacer a través, Señor, del orden establecido eclesiástico sobre esta casa, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues Dios te bendiga, mi hermano, y pues no te pierdas todas estas series de este mes, porque créeme que el anhelo de nuestro corazón es que termines con la convicción de ser un discípulo.